En la historia de One Piece, Luffy se ha consolidado como uno de los protagonistas más poderosos y carismáticos de todo el mundo creado por Eiichiro Oda. Desde su primera aventura en East Blue, siempre quedó claro que su destino no era común, pero fue con la llegada del Gear 5 cuando vimos un salto descomunal en su nivel de poder. Esta transformación no solo redefinió lo que significa ser el portador de la Ito Ito no Mi, modelo Nika, sino que también poner a Luffy como una amenaza directa a los grandes poderes que gobiernan en las sombras. Sin embargo, la gran pregunta que todos los seguidores nos hacemos es, ¿cuál será el próximo paso de Luffy? Porque si bien el Gear 5 hectáreas demostrado ser una de las habilidades más creativas y versátiles de toda la obra, muchos consideran que aún no es suficiente para enfrentar a los enemigos finales de la historia. Recordemos que en la cima del poder se encuentra Im-sama, una figura rodeada de misterio que parece mover los hilos del mundo a un nivel superior incluso al de los Yonko o la Marina. El camino de Luffy hacia el trono del rey de los piratas no será sencillo, y aunque hoy en día es considerado uno de los piratas más peligrosos y libres, su viaje aún está incompleto. Aún debe superar batallas contra rivales que parecen estar en un nivel distinto al suyo, y eso nos lleva a plantearnos teorías y posibilidades de cómo podría evolucionar su poder. Algunos se preguntan si Luffy alcanzará un Gear 6, llevando su fruta a un nuevo límite. Otros creen que el verdadero camino no está en un nuevo Gear, sino en un dominio absoluto del Haki en todas sus formas, especialmente el de Conquistador, que ya hemos visto que puede rivalizar con cualquier poder de Akuma no Mi. Y luego están esas teorías más arriesgadas pero fascinantes, ¿podría Luffy llegar a usar una espada, aunque sea en un punto crítico de su historia? No sería lo que todos imaginamos, pero no podemos olvidar que el viaje en One Piece está lleno de sorpresas. En este análisis exploraremos todas estas posibilidades, el futuro de Luffy, sus próximos pasos, y qué clase de poder necesitará para enfrentarse a quienes se interponen en su sueño. Cuando hablamos del futuro de Luffy, inevitablemente debemos pensar en la posibilidad de que exista un Gear 6. El Gear 5 ya demostró que Luffy no solo es un luchador creativo, sino que también porta el legado del mismísimo dios Nika. Sin embargo, si bien este poder ha sido capaz de enfrentar a enemigos temibles como Kaido, aún nos preguntamos si será suficiente para enfrentarse a los niveles más altos de poder en el mundo de One Piece. El Gear 6 podría representar la forma definitiva de su fruta, un estado en el que el despertar de la Ito Ito no Mi, modelo Nika alcance una libertad aún mayor. En el Gear 5, Luffy literalmente desafía las leyes de la física, convirtiendo su cuerpo y hasta el entorno en algo elástico, cómico y caótico. Entonces, ¿qué podría superar eso? Una posibilidad es que el Gear 6 no sea simplemente un cambio en su apariencia, sino una transformación en la que Luffy logre manifestar el espíritu de Nika al máximo, convirtiéndose en una especie de encarnación viviente de la libertad. Pero claro, no todo se basa en los Gears. Algo que no podemos pasar por alto es la evolución de su Haki. Desde su entrenamiento con Rayleigh, hemos visto cómo Luffy ha perfeccionado el Haki de armadura, el Haki de observación e incluso el Haki del Conquistador, el cual es considerado un poder reservado para los más grandes del mundo. Lo interesante es que todavía se siente que Luffy no ha explotado este último al 100%. Kaido mismo mencionó que solo los más fuertes logran recubrir sus ataques con Haki del Conquistador, y aunque Luffy ya lo domina, aún queda el terreno de perfeccionarlo al nivel de leyendas como Roger o Barba Blanca. Una teoría bastante sólida es que la verdadera clave para que Luffy supere a Im-sama y a los demás no será únicamente un Gear 6, sino la combinación del poder de su fruta con un dominio absoluto del Haki. Oda nos ha dejado claro que el Haki es incluso superior a las Akuma no Mi, y en ese sentido, el camino de Luffy no debería basarse únicamente en nuevas transformaciones, sino en aprender a unir todo lo que ha adquirido, su creatividad, su Haki y la voluntad heredada de aquellos que lo precedieron. En este punto es inevitable preguntarnos, ¿está Luffy destinado a superar sus límites a través de la evolución constante de su fruta, o será su Haki el verdadero recurso que lo llevará a la cima? Puede que ambos caminos estén conectados, y que el Gear 6 no sea simplemente una nueva forma, sino un estado en el que Luffy logre sincronizar perfectamente su Haki con el poder de Nika, alcanzando un nivel de libertad nunca antes visto. Si pensamos más allá de lo evidente, hay teorías que pueden sonar un poco descabelladas,
pero que no por eso deben descartarse. Recordemos que en One Piece todo es posible y Oda siempre encuentra formas de sorprendernos con giros que nadie esperaba. Una de esas ideas es la posibilidad de que Luffy llegue a utilizar una espada en algún momento de la historia. De entrada, muchos pensarán que esto es imposible, porque Luffy siempre ha sido un luchador de combate cuerpo a cuerpo, confiando en sus puños, en su elasticidad y en su creatividad. Además, odia depender de armas y siempre ha demostrado que su estilo es pelear con las manos limpias. Sin embargo, no podemos olvidar que Luffy es el portador de la voluntad heredada, y en el pasado, varios de los grandes piratas también fueron espadachines o usaron armas que marcaron épocas. La teoría de Luffy con espada no significa que vaya a convertirse en un espadachín como Zoro, sino que, en un momento decisivo, podría usar una espada simbólica. Quizá la de un aliado, incluso una que represente la herencia de Joy Boy. Imagina un escenario en el que, en el clímax de la historia, Luffy se vea obligado a blandir una espada no como su estilo de combate principal, sino como un recurso que une pasado y presente. Sería un momento icónico, aunque breve, que marcaría un antes y un después en su viaje. Otra teoría interesante es que Luffy logre expandir el poder del Gear 5 más allá de su propio cuerpo, transformando no solo lo que toca, sino el entorno entero de una manera aún más surrealista. Ya vimos cómo pudo volver el suelo elástico, pero ¿qué pasaría si con el Gear 6 llegara al punto de moldear la realidad misma como un dios de la comedia y la libertad? Sería como un despertar absoluto en el que su imaginación determine lo que es posible o no en el campo de batalla. También se habla de que Luffy podría llegar a desarrollar un tipo de haki único, una manifestación que trascienda los tres tipos conocidos. Así como el haki del conquistador demuestra la fuerza de la voluntad, ¿qué pasaría si Luffy creara un haki de la libertad, capaz de inspirar directamente a sus aliados y debilitar la moral de sus enemigos? Esto tendría sentido si recordamos que el poder de Luffy no solo está en sus golpes, sino en la forma en que inspira a todos los que lo rodean. Claro, estas teorías parecen exageradas, pero en el universo de One Piece, donde existen frutas que permiten controlar almas, manipular la gravedad o incluso borrar recuerdos, ¿por qué sería imposible ver a Luffy trascendiendo los límites de la lógica? Si algo caracteriza al protagonista es precisamente romper las expectativas y demostrar que lo que parece imposible, para él es alcanzable. Después de todo este análisis y de repasar las distintas posibilidades, la gran pregunta es, ¿qué será lo próximo para Luffy? La realidad es que, por más teorías que tengamos, lo que está claro es que Luffy todavía tiene un largo camino por recorrer antes de enfrentarse a los enemigos más grandes del mundo, como Insama o incluso los Gorosei en su máximo esplendor. El Gear 5 ya marcó un antes y un después en su desarrollo, mostrándonos que su fruta del diablo es mucho más de lo que todos creíamos. Sin embargo, también dejó claro que esta forma tiene limitaciones, el desgaste físico, el uso de energía descomunal y la dependencia de la creatividad del propio Luffy. Eso significa que, aunque poderoso, aún no es un estado definitivo. Entonces, pensar en un futuro, Gear 6 no suena tan descabellado, de hecho, parece hasta lógico que Luffy alcance un nivel todavía más alto para estar a la par de los grandes titanes de la historia. Pero más allá de nuevas técnicas o transformaciones, lo que realmente puede definir el próximo paso de Luffy no será solamente su fuerza, sino la manera en que su espíritu y su voluntad de libertad logren impactar en el mundo. El verdadero poder de Luffy nunca ha sido solo su fuerza física, sino la capacidad de atraer aliados, inspirar a los oprimidos y desafiar estructuras que parecían inquebrantables. Esa cualidad única podría ser su arma más fuerte en los próximos conflictos. Si miramos cómo ha evolucionado, cada arco importante le ha dado a Luffy una lección distinta. En Enies Lobby demostró que podía desafiar al gobierno mundial, en Marineford entendió la magnitud del poder de los almirantes y perdió a su hermano. En Wano aprendió a dominar el haki del conquistador avanzado y a explotar mejor sus límites. Todo esto nos muestra que Oda construye el poder de Luffy no como un salto repentino, sino como un camino de crecimiento constante que lo prepara para el destino de ser el hombre que cambia el mundo. Entonces, lo próximo para Luffy no necesariamente tiene que ser un nuevo Gear, un arma o un haki inédito, sino una combinación de todo eso con lo más importante, su capacidad de inspirar a quienes lo siguen. Y si algo nos queda claro,
es que Oda aún guarda varias sorpresas que nadie ha visto venir. Con esto, llegamos al final del análisis, pero antes de cerrar, pasaremos a unas últimas palabras y conclusión general, agradeciendo por llegar hasta aquí y, por supuesto, invitándolos a suscribirse para no perderse más análisis como este. Hasta la próxima.